En corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución cultural desde otro ángulo. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. Una producción de radio y televisión. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, bienvenidos a un programa más de En Corto, donde ustedes son los invitados. Yo soy su conductor René Reta y estamos en un programa muy especial, justamente en Radio Universidad, charlando con el maestro Mario Alfonso López Navarro, escritor, poeta y promotor cultural, que bueno, en esta ocasión tenemos el gusto de conversar con usted. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Que soy Alonso, que siempre es el más que se confunde el Alfonso, porque parecería nombre, pero Alonso es mi nombre, Mario Alonso, y mi apellido López Navarro. Excelente. Y pues feliz de que puedan estar conmigo y pues un poco expresar lo que ha sido no esfuerzo, porque es un trabajo que es muy delicioso para mí, entonces aparte me pagan y está todo dar, ¿no? O sea, muy bien, bueno, combinar el gusto con el trabajo es una suerte. Sí, bendito Dios. Excelente. Maestro, pues bueno, primeramente felicitarlo por estos 35 años frente al Taller Experimental de Literatura Manuel José Otón. La verdad es que es una trayectoria muy importante y bueno, charlando con un escritor, poeta y promotor cultural, pues bueno, creo que la verdad puede ser una plática muy interesante y para quien también tenga la inquietud un poco de la literatura, pues bueno, también un poco pueda despejar dudas. Pero pues primero, maestro, cuéntenos un poco cómo nació este Taller Experimental. Bueno, yo empecé en un taller de literatura en el año 78 con un escritor ecuatoriano, Miguel Donoso Pareja, que venía a San Luis en el año 73, abriendo talleres de creación en los estados que no había antes. Entonces fue mi primer contacto. Yo trabajaba en la SEP, en secundarias generales, y esto lo voy a decir porque después, en el año 89, el licenciado Noyola, Adalberto Noyola Vázquez, se le encomendó la creación del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, que ya existía en otras partes de la República. De hecho, pues, CONACULTA es eso, Consejo Nacional de Cultura y las Artes. Pues acá estaba el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y abrió esta posibilidad que fue muy buena y requirió de apoyos. Entonces me decían, necesitamos que nos apoyes para echar a andar el Consejo Estatal. Perfecto, nada más que no había fondos. Entonces, para empezar a hacer este primer esfuerzo, pues trabajamos sin fondos. Yo estaba encantado pues de empezar a trabajar en talleres de literatura, ya como coordinador. Entonces me dijeron, ¿dónde podemos trabajar? Que bueno, hay que hacer talleres de lectura primero y luego creación. Y entonces se hicieron talleres en lo que era la penitenciaría. Era el DIF, que tenía una casa para niñas, o sea, niñas que cuidaba, el DIF en 5 de mayo. En las secundarias, trabajé en varias secundarias. Y también en la clínica psiquiátrica Neumann. Entonces yo trabajaba con un concepto de que en la forma que se hacían en las escuelas, como está todavía, es que te dan brochazos de nada porque no te dicen qué es, simplemente te dicen agarra ese libro, transcríbelo y ya está. Mientras lo que hacíamos con este ejercicio de talleres de lectura era trabajar con textos muy breves, con cuentos muy breves de una página. Se repartían entre todos los asistentes, se leía con todos los asistentes y luego íbamos viendo las particularidades. Entonces empezó a crecer el asunto. Posteriormente el licenciado Noyola, varios meses después, me dijo, mira, ya tenemos fondos, entonces dinos, ¿cuánto te gustaría ganar? Entonces yo te pongo así como al aire, no me acuerdo. Ganaba por 20 horas, 21 horas en la Secretaría de la Educación Pública como unos 600 pesos, por decir algo, ¿no? Entonces se la cuenta 600, 1200. Y dije, bueno, 1200 yo creo que me gustaría. Y dijo, mira,
1,200 me parece muy bien para empezar, por quincena está bien. Y yo decía, bueno, pues óyeme, esto es la gloria, porque la sé, pues bien pobre el salario. Y encantado, me puse a hacer eso. Me decía, ahora necesitamos un plan más específico de qué vas a hacer en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Y entonces, pues bueno, a promover la literatura por diferentes cosas. Y los talleres, dice, los talleres ya no es una cosa que ahorita nos interese al Consejo Estatal. Entonces, pues el taller nació ahí, porque entonces el taller que se quedó fue el del Museo Otoniano, ya como labor. Y empezamos ahí. Empezamos en la fonda típica que está donde era la biblioteca y ahora es parte de la Secretaría. Y el día 6 de enero del 89 llegamos a el Museo Otoniano y por eso tomamos el nombre de este taller experimental de literatura Manuel José Otón. Ahí empezó la marcha de lo que tenemos ahora. Excelente, maestro. Bueno, la verdad es que es un inicio bastante interesante. Yo creo que empezar a llevar la lectura, la literatura a estos espacios, pues es un gran ejercicio. Y bueno, también en algún momento en la época, en la historia de México, que también, pues bueno, buscaba también empezar a incentivar lectores, escritores. Yo creo que también es algo sumamente interesante. Y justo con esto cerraremos este bloque. Pero ¿qué le parece si continuamos con la historia, con las vivencias, las experiencias de estos 35 años del taller experimental? Y hacemos una breve pausa y continuamos en Corto, donde ustedes son los invitados. No se despeguen. En Corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución cultural desde otro ángulo. Y estamos de regreso en el segundo bloque de En Corto, donde ustedes son los invitados. Y bueno, con un invitado sumamente especial, el maestro Mario Alfonso López Navarro, corrigiendo también un poco el nombre del primer bloque, maestro. Y bueno, justamente charlando sobre el inicio de estos 35 años del taller experimental de literatura. Así que justo usted nos comentaba que en un principio el empezar a fomentar la lectura, la escritura, en algunos espacios como las escuelas y las penitenciarías, pues era bueno, un ejercicio primordial para este taller, pero también algo que nos parece muy interesante es pues conocer un poco de estas historias, porque se sabe que hay un pensamiento diferente en las escuelas, pero una vivencia y también pues un ideal completamente distinto en las penitenciarías o las cárceles. Entonces, maestro, platíquenos cómo era llevar la literatura y la escritura a estos lugares. Mire, yo entendía a los profesores porque cuando estás en la Secretaría de Educación Pública, ocurre que primero los sueldos se fueron haciendo muy pequeños, raquíticos, y el trabajo empezó a crecer. Y entonces tú quieres impartir alguna materia y te llevan un montón de formatos para llevar avances programados y te saturan. Y los maestros tienen poco tiempo para deleitarse con la lectura. Lo de la penitenciaría fue fundamental porque les das algo que luego te manejan como si fuera un hecho muy romántico, ¿no? Que la literatura te da, las que te libera. Y la verdad es que sí, porque cuando estás allá adentro, imagínate, teníamos el permiso para ir a la penitenciaría. Entonces, había la puerta de entrada y luego la puerta ya de entrada a los crujías. Y abrían la puerta y eran 2 horas. Entonces te dejaban allá adentro 2 horas. Y decías, ¿qué voy a hacer? Pues no sé, pero suena interesante. Y entonces pasó una cosa, que empezamos con los textos de cuentos y empecé a leerles cuentos. Y una vez estaba una gente ahí que estaba detenida por un problema del bandidal, del ban rural, ¿no? Y pues era muy atento, ¿no? Y una vez llevé un cuento de García Márquez que se llama Un señor muy viejo con las alas muy largas, muy grandes, algo así, que ya tenía 2 cuartillas y media. Empezamos a leerlo y lo dejamos ahí perdido, ¿no? Que cómo están los personajes, quiénes son los protagonistas, antagonistas, y todo quedó ahí. Y se me olvidó y seguí yendo cada semana a hacer el taller. Y en una de esas me detuvo el contador, el licenciado que estaba ahí, y me dijo, quiero felicitarlo porque por su culpa, ¿qué onda? Imagínate, estás adentro del bote. Sí. Leí 100 años de soledad.
Y dije, mira, ¿y por qué? O sea, todavía. Dice, no, es que una vez nos trajo ese cuento de García Márquez y yo pensé que todos los autores conocidos eran muy complicados, eran muy difíciles. Y me gustó tanto que busqué y encontré 100 años de soledad. Y pues es una gran novela, ¿qué más me recomienda? Y entonces ahí crecí. Y luego pasó otra cosa, había una persona ahí detenida por X, Y, Z. Y empezó a llevarme sus poemas, sus textos. Y empezamos a verlo ahí dentro del taller. Este texto, esto, lo otro, mira lo que tienes aquí, lo que tienes acá. Y ahí lo dejamos. Años después, ya estando yo en otra actividad, en la casa del poeta Ramón López Velarde, que hice esta investigación. Aquí hay 50 años de literatura potosina. Hay videos y textos y todo eso. Y lo hice en poco tiempo porque pues uno conoce su materia. Y a quien se lo había encargado, a otra persona, dijo, no, tengo muchos compromisos, no lo voy a hacer. Entonces, oye, ¿qué hacemos? Ya teníamos el dinero. Y entonces vamos haciendo un disco interactivo. Pues aquí hay grabaciones de gente que ya no está, o sea, David Ojeda, Padre Peñalosa, un montón de poetas jóvenes, pero eso tiene 18 años, eso me dediqué. Pero continuando con los talleres, en el DIF, de repente tiene un sistema en el que a las niñas y que tienen problemas en casa o son golpeadas, etcétera, etcétera, los guardaban ahí, las dejaban ahí. Y me dijeron, oye, pues échanos un taller de lectura para la niña. Sí, encantado, y empecé a llevarlos. Y una niña conocí ahí, una niña pequeña, flaquita y todo eso, con los ojos pelones todo el tiempo. Y empezó a interesarse. Empezamos a trabajar en ello y solo te digo que a 30 y tantos años de que estaba ahí, hace los 35, 34. Ahora ella es titulada, ha ganado becas y está trabajando sobre literatura. Es una persona muy capaz que inclusive ha hecho una investigación sobre talleres literarios en San Luis. Y entonces dices, oye, esto está bien, ¿no? O sea, estoy haciendo algo que realmente está modificando las cosas de varias gente, ¿no? O sea, esto no es un trabajo para multitudes, se trabaja poco a poco, ¿no? Como trabajaban los primeros filósofos, ¿no? O sea, un trabajo más en corto, ver cuáles son las necesidades de cada uno de ellos y qué está pensando para poder desarrollar lo que va a hacer. Entonces eso pues a mí me dio una directriz, esto es lo que hay que hacer, porque muchos talleres se mueven en otra dirección, se mueven a través del que lo da, que siempre quiere ser el más inteligente y guapo y listo, el creativo de todos, y se olvidan de la gente que están trabajando, porque uno tiene que trabajar para desarrollar la actividad y la noción de la literatura en los que van, no importa la edad, ¿no? Pero claro que tienes que ver con gente que esté en otro nivel de pensamiento, ¿no? Porque las palabras son palabras, no son buenas ni malas, ni altisonantes, ni balsonantes. Hay que definir cada una de ellas para decirles que son herramientas. No hay herramientas buenas y malas. Un martillo te sirve para matar a una gente o para componer una cerca. Y una palabra igual te sirve. Lo decía Sor Juana Inés. Las palabras nos sirven por la punta de ataque y por el pomo de defensa, ¿no? Así es, maestro. Bueno, en realidad yo le comento al público que escuchar una historia justamente de alguien que está educando en la literatura, en la escritura y puede tener oportunidad de, justo como lo menciona el maestro, ahondar un poquito más a profundidad en algunas mentes, en algunas ideas o quizás hasta en algunos sentimientos. Yo creo que es muy satisfactorio y más para quien disfrute un poco otro tipo de lecturas, quizás un poco más atrevidas, no tan formales, que creo es lo que a algunas ocasiones hace que nos enamoremos de la lectura, ¿no? Algo que nos sorprende cómo nos lo expresa y cómo lo sentimos. Pero maestro, justamente vamos a continuar con este tercer bloque para que usted nos platique también un poco más de la vida del escritor, las vivencias del taller y bueno, sobre todo también un poco esta forma de trabajo que muchos, bueno, han logrado experimentar en estos 35 años del taller experimental Manuel José Otón. Así que hacemos una pausa y volvemos en corto, donde ustedes son los invitados. En corto, donde tú eres el invitado. Interactúa en nuestras plataformas, en Facebook e Instagram, @Radio-TV UASLP. En YouTube, Radio y Televisión UASLP.
Y bueno, estamos de regreso en el tercer bloque de En Corto, donde ustedes son los invitados, justo en esta charla con el escritor, poeta y promotor cultural, el maestro Mario Alfonso López Navarro, quien, bueno, en esta ocasión, en este episodio de En Corto, pues bueno, estamos justamente platicando, cotorreando sobre estas experiencias, anécdotas de estos 35 años del taller. Maestro, pues la verdad es que está muy interesante el programa, nos ha platicado su transitar un poco en las escuelas, en las cárceles, también el empezar a tocar la literatura, mover algunas mentes. Inclusive con internos del centro psiquiátrico. Justamente, ¿no? El empezar a escuchar un sentimiento, una historia, un personaje completamente distinto a lo que habitualmente incluso podemos toparnos en la lectura. Pero justamente, maestro, pues 35 años es un camino largo, es algo muy donde alguien se puede sentir muy orgulloso, pero también se sabe que la vida del poeta, la vida del escritor, siempre es algo muy interesante que escuchar. ¿Cómo hay que analizarla de fondo, porque te digo, esto está lleno de mucho simulador y payasos, y entonces hay gente que te dice, yo escribo 25 horas diarias, pues estás loco, ¿no? Ponte a hacer otra cosa, porque eso no es... Puedes leer, o sea, yo he leído toda mi vida, desde niño he leído mucho. Pero cuando algo te dice, alguien te dice, más bien, están apropiándose de algo para decir yo soy escritor o yo soy poeta, y dices, bueno, ese es un disfraz. Porque lo que uno hace, lo hace naturalmente. O sea, yo para el año 86 había ganado Premio Nacional de Cuento Infantil y también había ganado un segundo lugar nacional de literatura al magisterio. Segundo lugar. No es poco. Pero esto, ¿por qué? O sea, uno tiene al principio, cuando escribes, una gran hambre de reconocimiento y de que te vean y tal y tal. Y con el paso del tiempo te vas asentando en la idea de que no es así. O sea, el lenguaje es una forma humana de convivencia, de entendimiento de lo que te circunda, y todo lo que nos circunda son palabras. Por eso cuando di el taller con los del psiquiátrico, te das cuenta que es el lenguaje más aproximado al lenguaje literario, porque implica cierta locura. ¿Por qué locura? Porque te dice que tienes que hacer cosas y imprimir cosas en donde todo el mundo razonándolas la deja de lado, porque no quieres que lleguen a esa parte de tus sentimientos y tal. Entonces el taller, a diferencia de muchos talleres y de muchas cosas que inclusive critico de la universidad y la escuela de leer, tal, que lo llenan de citas, ¿no? Y para citas, pues las casas de citas, o sea, porque la cita lo único que dice es una reflexión de un tipo sobre algo, pero es una reflexión a la cual llegó ese tipo a través de sus propias vivencias, o sea, es un cuerpo general. Pero tú también tienes en ti mismo, cualquiera de nosotros, una serie de reflexiones respecto al mundo y respecto a cómo lo describes el mundo. Y entonces te das cuenta que el secreto de la literatura es el tropo, es la imagen, es las cosas que haces a través de lo que no puedes expresar verbalmente, y entonces lo aproximas con una imagen. Por eso dicen las palabras agudas. Una palabra aguda, o sea, ¿cómo? ¿Lo dices por el acento? No, porque es una palabra que es muy punzadora, o es una... Y entonces te recuerdas que la literatura tiene eso, porque la picaresca no es eso más que el picar, molestar. La picaresca tiene que ver con esa imagen. Entonces, la literatura se hace a partir de imágenes. No hay imágenes que sean gruesas, groseras, elementales. Eso déjalo para las canciones que hay de 20 palabras, ¿no? Bad Bunny y todas esas. Utilizan solamente 20 palabras. La Universidad de Baja California encontró que el lenguaje de los Mara Salvatruchos eran 20 palabras y las demás eran signos, cosas. Entonces es una forma verbal. Pero dices, tú no tienes una noción del mundo si no tienes una noción de lo que le representan las palabras. Y si una gente tiene 20 palabras para expresar el mundo y la mitad son palabras muy duras, sexo, dinero y tal, dices, así modelas tu mundo como eso. Y entonces te das cuenta que tenía razón la investigación de la Universidad de Baja California, porque cuando incurren en ese tipo de cosas, sabes que se vuelve la gente más animalesca de alguna forma. Entonces ves como una ceremonia de entrada a un grupo de la Mara Salvatrucha es o matar a alguien
o soportar la golpiza 15 minutos. Y la mujer que quiere entrar, pues tiene que ser violada por los niños. Entonces son conductas muy animalescas, porque implica a alguien que no tiene los suficientes elementos mentales, verbales, para expresar una cosa. Y entonces dices, tienes razón. En el momento en que tenemos más forma de expresión, son 300 y tantas mil las palabras del español. Los que mejor ocupan son 50,000 o 60. Pero son 360,000 que están allí a la orden para que las vayas expulgando. Entonces el trabajo del taller es un trabajo reflexivo en cuanto a quiénes somos, porque el diálogo que establece el escritor es un diálogo con alguien probable que no existe, no está. Solamente son tus palabras o el equivalente del sonido de tus palabras. Y entonces cada una de ellas va a determinar una dirección acerca de hacia dónde va tu pensamiento para expresarlo en ese tipo de tropos, de imágenes. Es ahí. Maestro, la verdad es que, bueno, justo esta reflexión de cómo escribir, de lo que usted trabaja en el taller y también la forma en la que incluso pues podemos jugar con las palabras, ¿no? Sin tenerles miedo, porque en muchas ocasiones creo que nos enseñan a seguir simplemente un orden de hablar, un orden de expresarse, y sin duda pues podemos tomar desde cualquier punto alguna palabra que nos guste y apropiarla, vaya. Las palabras son hermosas porque las palabras reflejan. Tú escuchas a alguien hablar y sabes cuál es tu contexto mental. Entonces, si te dicen, mamá, el niño se hizo caca, dicen, pues límpialo, ¿no? Dicen, no, se cayó del tercer piso. Okay. Y entonces, una sola palabra te define muchas cosas. Entre caca, caquita, popó, mierda, cagada, cada una de ellas implica una forma mental de analizar una realidad, como esta que te digo. Y tiene que estar aparejado con algo. Si no hay una delicia en las palabras, que las palabras te hagan sonreír o te hagan sentir, entonces no tienes lenguaje. Así es, maestro. Pues bueno, vamos a hacer una pausa. La verdad es que parece que nos falta tiempo para poder ahondar un poco más en toda esta mística que precisamente tiene el lenguaje. Así que bueno, hacemos justamente una breve pausa, pero continuamos con nuestro último bloque de En Corto, donde ustedes son los invitados. No se despeguen. En Corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución cultural desde otro ángulo. Y bueno, estamos en el cuarto bloque de En Corto, donde ustedes son los invitados, y la verdad es que sumamente agradecidos con nuestra producción, pero sobre todo con nuestro invitado, que la verdad, un invitado de lujo a quien estamos felicitando, la verdad, por estos 35 años de su taller experimental, y precisamente el maestro Mario Alfonso López Navarro. Esta ocasión nos platicó un poco su experiencia, su vivencia, también algunas de las anécdotas que tiene, pues bueno, este transitar y esta vida de escritor, poeta. Y maestro, la verdad que le puedo decir desde un personal punto de vista que me parece muy interesante lo que menciona en cada bloque, y justo también lo que conversamos un poquito detrás de cámaras acerca tanto de la resonancia de las palabras, como también la forma en la que su taller busca incentivar y crear lectores. Y bueno, precisamente con esto llegamos a una de nuestras preguntas finales acerca de este legado tan importante que usted ha realizado, aportando a la cultura, a la literatura, al arte, a la poesía, a la escritura. ¿Cómo espera que sea este legado? Primero, regresemos al hecho de que cuando se hace independiente el taller y no tienes que estar sujeto a que te digan a ver cuántos alumnos tienes y a ver su nivel y qué vas a dar, y dices, no me lo estás pagando, yo te lo hago porque quiero. El legado son 19 premios estatales de los miembros del taller y 2 nacionales de los miembros del taller. Pero esto vamos a un punto que es cuando tú trabajas para la sociedad y dices, estoy creando en estos 35 años, pues no menos de 400, 500 gentes han entrado al taller. Algunos de ellos ya están inmersos en el trabajo cultural de San Luis Potosí y otros se han ido de la vida y de la ciudad. Y entonces te das cuenta que se puede trabajar teniendo conciencia social de que tu trabajo va a hacer algo más que decir voy a ganarme el pan, sino voy a sentirme bien. La función del taller es crear nexos de confianza en el que está trabajando para que se dé cuenta de que algo puede ser nada más una simple visión de algo que te emocionó, o bien
algo que pudo haber pasado como un ejercicio textual, o algo que puede ser un poema, malo, pero poema. Eso no indica que ya seas escritor, va mucho más allá. La intención es dejar constancia de que se puede hacer trabajo social a partir de la trinchera que tengas, pensando en el conjunto de la sociedad. Te pongo un ejemplo claro. En el año 80 por ahí se pensó en el país de que vamos a meter trabajos. Y entonces venían las maquiladoras, y entonces hay trabajos en Tijuana, hay en Ciudad Juárez, hay trabajos en León, Guanajuato y tal. Y se olvidaron del trabajo cultural. Y entonces los chavos que quedaban ahí de alguna forma huérfanos porque los papás trabajaban, fueron creando polos, pero de esa soledad se fueron creando grupos que luego, pues ahí los tienes, los artistas asesinos, y tienes los guachicoleros y todo, en donde los jóvenes, como yo era joven, no tienes una forma de canalizar tus expresiones y hacia dónde va tu vida interior. Y entonces dice, pues lo más fácil, pues agarra un arma y bajas un cabrón y ya tienes un carro, ya tienes tal, y eso te deja vacío porque al final de cuentas esos tipos duran 3 años cuando mucho. Pero cuando tú les dices, hay algo más atrás de los libros y les enseñas por qué hay algo más y dónde está lo intenso, es ahí lo hermoso. Y entonces dices, cuando exista esta idea de que no todo es dinero, sino que puedes hacer algo a partir de tu visión acerca del mundo y de tu interior. Yo tengo un proyecto de sacar mi obra reunida, no total, son 13 libros que están ahí y que lo quiero dejar como, bueno, esto se puede hacer. O sea, esto puedes decir parte de lo que piensas, porque no eres tú, eres el personaje que creaste que está ahí en los poemas. Y entonces cuando creas esta idea de que los talleres son una necesidad donde a nadie le importa, el arte es eso, hacer lo que a nadie le importa y que te exprese algo, porque lo otro es lo banal, y por eso la banalidad está ganando al mundo, porque ahora cualquier tipo te dice que es pintor, o que es danzarino, que es músico. O sea, pues hay que verlo en el fondo. O sea, la banalidad es que te vendan un plátano pegado en la pared en $30,000, porque la gente no sabe de pintura, y entonces cuando tú ves una pintura dices, a ver, ¿qué me dice esto nada más? Entonces cuando ves qué te dicen las cosas, qué te dicen las palabras y cómo te pueden hermanar con otro tipo que tiene también tu propia percepción. Vamos, el mundo no puede morir en un momento en que ahora todos los jóvenes quieren ser vistos y no escuchados. Y cuando uno escribe quiere ser escuchado, no visto. Entonces cuando a mí me dicen, ¿quieres tener una placa en el museo o en la López Velarde de tu trabajo? No quiero nada, porque no es esa la intención, sino despertar la necesidad por tomar estos objetos y sacarles jugo y decir, mira, es que es una cosa hermosísima esto. O sea, hay muchas formas en que te puede enamorar la literatura, que sea novelas de amor, de guerra, de reflexión. O sea, la literatura abarca todo eso porque es el pensamiento completo el que lo abarca. O sea, cuando alguien viene y dice, yo tengo el premio Alfaguara, sí, ¿y qué eres tú, no? Decía un amigo cubano que también estaba en mi taller en el Collado, decía, fui una lectura de poesía y fueron 20 minutos de hablar sobre sus premios y 10 minutos de mala literatura. Eso es, entonces tiene que ser al revés, tiene que ser 20 minutos de literatura y la gente dirá qué le acomoda, qué te gusta, qué te asombra, qué te motiva, qué te mueve, qué te dice la poesía. Y entonces hay más autores que lectores, o hay más premios que poetas, y hay más poetas fingidores y falsos y fraudulentos que los que realmente se preocupan, porque los que realmente se preocupan y te llegan, pues tú lo tienes cuando agarras un libro. O sea, agarras un libro y te dice, este te deslumbró, como dice Kafka, tiene que ser un hachazo en la mente. Entonces La guerra del fin del mundo, Baudolino, todo eso son cosas que te sorprenden, porque dices, es una maravilla esto, ¿no? O sea, te emociona. Así no es, porque te diga alguien que toca corridos, oye, lean, pues, ese tipo no ha leído en su vida, ¿no? O sea, si te digo lee, es que te puedo decir, mira, lee Baudolino y empiezas con 5 cuartillas de un lenguaje que aparentemente inexplicable. Y va avanzando la novela y dice, ay, cabrón, por esto lo puso así, y es hermoso. Humberto Eco, todo lo de Humberto Eco
es una maravilla. Así es, maestro. La verdad es que por falta de tiempo tenemos que hacer el corte del programa, pero la verdad es que reconocemos completamente que es una extensa carrera, es un taller, la verdad, muy interesante y bueno, sobre todo esta gran reflexión de escuchar a un escritor y un poeta justamente, pues bueno, hablar de su materia, pues la verdad es que es bastante enriquecedor. Yo me despido, soy su conductor René Reta, le agradecemos al maestro completamente su tiempo y su espacio y bueno, nos vemos en la próxima aventura de En Corto, donde ustedes son los invitados. En Corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución cultural desde otro ángulo. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. Una producción de radio y televisión. Universidad Autónoma de San Luis Potosí.